Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana de vida y de salud que nos sigue prestando, y Dios les sigue bendiciendo a todos y cada uno de ustedes que están aquí presentes, escudriñando la palabra de Dios, y también aquellos que quizá en sus hogares estén también haciendo lo mismo, si es por enfermedad también, que Dios les siga recuperando y prontamente estén aquí una vez más entre nosotros, y donde quiera que estén, que Dios les siga bendiciendo y dándoles también esa oportunidad de seguir escudriñando de su palabra. Y vamos a tocar un tema hoy en esta mañana titulado la idolatría moderna, modern idolatry. Y cuando hablamos de idolatría, muchas veces pensamos luego pues en una estatua o en algún ídolo al cual se le da esa reverencia o esa veneración, adoración. Ayer estábamos viendo una película que ya tiene años, ¿verdad? Nada más salió en la tele, se llama Apocalipto. No sé si algunos de ustedes la vieron, pero es basada en la historia, ¿verdad? de México, y antes de que llegasen los españoles, y cómo realmente, hermanos, pues es bastante brutal esa película también, ¿verdad? Y la manera en que los aztecas y otras, ¿verdad? Claro, culturas ahí entre México, ¿verdad? Pero mayormente los aztecas eran muy sangrientos, ofrecían sacrificios a sus dioses. Kukulcán era el más famoso de entre ellos, ¿verdad? Y sacrificaban a las víctimas y les metían el cuchillo y les sacaban el corazón así vivo y lo sacaban y gritaban, ¿verdad? Fue algo, ¿verdad?, que se habla de la historia. La idolatría, hermanos, venimos, claro, nosotros de esa cultura y de tanta idolatría que va en nuestras venas, podemos decir, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, que claro, todo esto pues va en contra de lo que Dios dice, y en ello vamos a meditar hoy en esta mañana. Antes de proseguir, quisiera ir a Dios en oración para implorar de su asistencia. Vamos a orar. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy en esta mañana por habernos traído aquí reunidos ante ti, Señor, y esperando que todo lo que estamos haciendo, Señor, sea agradable ante tus ojos. En esta mañana también pedimos que seas propicio a nuestras iniquidades. Sabemos que te fallamos de muchas maneras, Señor, y esperamos obtener tu gracia, tu misericordia, tu amor, Señor, que cubre todo, Señor, y nos hace justificados ante ti, Señor. En esta mañana también pedimos por aquellos hermanos que se encuentren débiles de salud, que tú les sigas recuperando y les sigas dando esa salud que tanto necesitan, pero más que todo, Señor, más que la salud física, que nos sigas dando esa fuerza espiritual para seguir peleando la buena batalla de la fe, Señor. En esta mañana también te pido que me des palabras fáciles para exponer tu palabra, Señor, y que salgamos todos edificados con ese ánimo para seguir exponiendo las buenas nuevas de salvación a aquellos que todavía, Señor, no las han recibido. No nos dejes de tu mano, porque sin ti nada somos, y sea con nuestros líderes también, en especial nuestro presidente, para que haga decisiones sabias ante esta nación y podamos así también, Señor, libremente seguirte alabando en espíritu y en verdad. No nos dejes de tu mano una vez más, perdona nuestras ofensas. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8, 5 al 6. Book of 1 Corinthians chapter 8, 5 and 6. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 8, 5 y 6, dice: para nosotros, bueno, fíjense lo que dice el 4 también, dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo,
y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y otra vez nos lleva a la mente, hermanos, dice que no hay, ¿verdad? Realmente, aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Y otra vez yendo un poquito hacia esa película que estábamos viendo, hay una parte donde van a sacrificar a uno que habían atrapado, era un rehén, y ya estaba para meter el cuchillo la persona, ¿verdad? Y sacrificar y sacar el corazón, y en eso ocurre un eclipse de sol, y se empieza a oscurecer. Ya ven qué pasa, ¿verdad? Cuando viene el eclipse, pues se oscurece. Hace un buen tiempo, un año o algo así, tuvimos uno que se oscureció por unos 4 minutos la tierra, y todos vean sus lentes y todo, ¿verdad? En este caso ocurre esto en la película, y ya merito está para otra vez lavar el cuchillo, y cuando ven eso se espantan todos, ¿verdad? Y el que estaba allí para ofrecerle dice: es que ya el dios Kukulkan ya se sació de sangre, y pues ya no lo matan a esa persona, ¿verdad? Otra vez pasa el eclipse y todos empiezan a gritar y ya le dejan ir a esa persona, ¿verdad? Pero ven ustedes la idolatría, y cómo, hermanos, desde la antigüedad ha sido venida practicando, ¿verdad? ¿En qué pensamos, sin embargo, cuando escuchamos nosotros la palabra idolatría? ¿En qué pensamos? ¿Qué se nos viene a la mente? Bueno, quizás nosotros como cristianos pensamos que estamos exentos de esto, de ser idólatras, porque ya vinimos a ser hijos de Dios, cristianos. No debe haber en nuestra vida ningún tipo de idolatría, especialmente veneración a algún ídolo, ya sea de cera o de palo o de bronce o de oro o de lo que sea. Pero ¿qué hay de la idolatría de nuestros tiempos? Idolatría moderna. ¿Qué es idolatría? Vayamos a lo que decía Dios, hermanos, al pueblo israelita, allá en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 5, en the book of Exodus chapter 20, verses 1 through 5, cuando Dios da los 10 mandamientos a Moisés, allá en el monte Sinaí, y le dice, y habló Dios todas estas palabras, Exodus 21 through 5, Éxodo 20, del 1 al 5, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primero de los mandamientos, aquí está escrito. Hoy en estos días, ya gracias a Dios, las escuelas pueden poner los 10 mandamientos otra vez. Después de muchos años que fueron quitados, ya la ley pasó que se pueden poner los 10 mandamientos. ¿Cuánto va a durar? No sé, ya lo están tratando de hacer un lado de esa ley, ¿verdad? Algunos ya les dijeron quiten los 10 mandamientos ya, pero bueno, es otro asunto, ¿verdad? Pero este es el primero que tiene la palabra de Dios escrito aquí, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te hará, dice el versículo 4, imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, dice, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero fíjense lo que dice el versículo 6 también, verse 6. Y hago que misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el Dios al cual servimos. Y es por eso, hermanos, que no podemos practicar pues la idolatría, porque Dios no tiene rivales. O le adoras a Él o no le adoras.
adoración, hermanos, a ídolos que sigue teniendo lugar aún en nuestro tiempo moderno. Sigue siendo, hermanos, también esa adoración o el culto que se tributa a entidades, y más claro en la antigüedad, como estaba haciendo esta referencia a la historia de México y de otros países, claro, no nada más México. Culto que se tributa a entidades, objetos, imágenes o elementos naturales que se consideran dotados de poder divino, o también a divinidades falsas. La idolatría no consiste únicamente en postrarse ante una imagen, sino también en adorar con imágenes o sin ellas a dioses que no son el Señor de los ejércitos, el Señor Jehová de Israel. En el Nuevo Testamento se aplica también a la excesiva valoración de cualquier criatura, de modo que ésta toma el lugar del Creador. Ahí en Éxodo 20, el 1 al 6 lo leíamos, hermanos, y empieza Dios diciendo: yo soy que Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Acuérdate de esto, Israel, que fueron esclavos por aproximadamente 430 años. Esclavitud, imagínense ser esclavos por todo ese tiempo. Y les recuerda a Dios: acuérdense que no van a tener otros dioses ajenos delante de mí, ni van a tratar de comenzar a hacer imágenes, porque yo aborrezco esto. Y esto era en el principio, hermanos, en la ley antigua, se le daba al pueblo de Israel estas instrucciones. Pero ahora nosotros como iglesia, en el Nuevo Testamento, también se aplica a la excesiva valoración de cualquier criatura, de modo que ésta tome el lugar del Creador. Eso es la definición de idolatría: algo o alguien que va a tomar el valor o el lugar del Creador, el Dios Todopoderoso. Y cuando Dios dijo todas estas palabras, hermanos, le está diciendo al pueblo de Israel: pongan mucha atención, no te vas a inclinar a ellas, ni las vas a honrar. Ya les está diciendo muy específicamente: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Antes hacía, hermanos, esto. Y después viene, hermanos, la misericordia de Dios, de que el hijo ya no iba a llevar el pecado del padre, ni el padre iba a llevar el pecado del hijo. Pero al principio hacía, hermanos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que no cumplen mi voluntad. Pero sigue hablando de su misericordia, sin embargo, en el versículo 6, como decíamos: hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Y cuál fue el desarrollo de la idolatría, hermanos, en este mundo? Ahí en Romanos capítulo 1, the book of Romans, en el Nuevo Testamento, Romanos 1, 18 al 28, nos da un resumen de cómo ocurre esto. So here comes a concise definition of what happened with idolatry in this world. Romanos 1, 18 al 28. Dice así la palabra de Dios. Romans 1, 18 and on, all the way to 28. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y luego el 20, fíjense: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para la idolatría, en otras palabras. Dice el 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Está hablando de la humanidad en general. Sino que se envanecieron en sus razonamientos,
y su necio corazón fue entenebrecido. Llega la vanidad al corazón de la persona y piensa que él o ella sabe mejor las cosas que Dios. Y entonces dice el 22, llegan a profesar que ser sabios. Yo lo sé todo. Nos hemos topado con personas así, yo creo que todos, ¿verdad? No, a mí tú no me vas a decir nada, yo ya lo sé. Yo ya lo sé todo, no me tienes que explicar nada. Bueno, profesando ser sabios se hicieron necios. Te vuelves en un necio, ¿ves? Cuando te envaneces. Y cambia, esto fue lo que pasó, hermanos. Here's the history of idolatry in the world. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. No nada más semejanza de hombre, empezaron a adorar a estatuas con forma de hombre, sino también de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual dice también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjese todo lo que va a acarrear la idolatría. Empieza solamente dando un culto a cierta imagen y luego tiene que ver con la deshonra del mismo cuerpo. Y esto lo hemos visto a través de la historia, hermanos. ¿Qué hicieron, hermanos? Empezaron a deshonrar sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad, dice, de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. Lo que Dios les dijo lo hicieron a un lado y lo cambian por una mentira de Satanás, el padre de la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y otra vez esto lo traemos en nuestras tradiciones como hispanos, para los que somos hispanos. El Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, the feather serpent. Y muchas otras, no acabaría aquí si empiezo a mencionar todos los dioses de nuestros antepasados. Y dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por esto Dios, ¿qué es lo que hizo? Dios los entregó, verse 26, a pasiones vergonzosas. De la idolatría sale todo esto. Pongamos mucha atención. De la idolatría sale todo esto que estamos viendo hoy en nuestros días también. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Homosexualismo, lesbianismo, y en fin, todo lo que se ve hoy en nuestros días, hermanos, vino otra vez de la idolatría. 28. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, a reprobate mind, para hacer cosas que no convienen. A veces se nos olvida esto, ¿verdad? Que todo lo que estamos viendo en este mundo, hermanos, viene precisamente de la idolatría. Los descendientes de Caín, si vamos al principio también, the descendants of Cain se olvidaron por completo de Dios. Ahí en Génesis capítulo 4, lo vemos en Genesis chapter 4, no lo vamos a leer, no tenemos tiempo ahorita, pero versículos 14 al 24, cuando Dios le da el castigo a Caín, le dice, vas a andar errante y vagabundo todos los días de tu vida. Y ya sabemos lo que dijo Caín, ¿verdad? Ay, pero Señor, esto es muy grave para mí, ¿cómo lo voy a soportar? En vez de pedir perdón a Dios por el asesinato de su hermano Abel, todavía se hizo muy duro el castigo de Dios. Y hermanos, sale Caín, ¿verdad? Y se va con su esposa y empiezan su descendencia, y fueron, hermanos, se apartaron de Dios. Se apartaron de Dios. Viene la idolatría también en sus vidas.
la generación antes del diluvio, lo leemos ahí en Génesis 6, Genesis chapter 6, verses 1 through 7. Podemos decir que fue una generación también idólatra. Dice en Génesis 6, del 1 al 7, hermanos. Piensen lo que nos dice la palabra de Dios en el book of Genesis chapter 6, 1 through 7, before the great flood of this world. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, cuando habla aquí de los hijos de Dios, está hablando de ángeles, angels. Estos hijos de Dios dicen que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, dejaron su morada y se rebelaron contra Dios. Ángeles que decidieron pervertirse. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, antes de que los ángeles que iban a caer viniesen y tomaran a las mujeres de la tierra, ya había gigantes. Y de estos también salieron otros. Dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Oímos de la mitología griega, ¿verdad? Los titanes, the Titans, right? Y podemos inferir que salieron de aquí realmente. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Tiene que ver con la idolatría? Claro que sí. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. No de arrepentirse como nosotros nos arrepentimos porque echó mal a Dios, no. Le dolió en su corazón. Él ya sabía que todo esto iba a pasar, él es omnisciente. Y sin embargo, el libre albedrío del hombre llegó a todo esto. Todos tenemos libre albedrío, free will. We decide. Si queremos llegar a ser idólatras o si queremos seguir alabando al Dios Todopoderoso, el creador de este universo. Después del diluvio, la adoración a ídolos también otra vez apareció, hermanos, en los nuevos pobladores de la tierra, desgraciadamente. Dios limpia a su tierra. 8 personas fueron salvas ahí en el arca de Noé. Y luego viene otra vez la idolatría. Lo pueden leer ustedes ahí en Génesis. No pasó mucho tiempo, hermanos. Y vino otra vez la maldad, la idolatría, unos cuantos 400 años aproximadamente, si ustedes toman nota del tiempo. En el antiguo Egipto, hermanos, se acostumbraba a representar a los dioses en forma de animales también. Lo vemos en la historia. The Old Egypt, right? Lot of idols too. En formas de toros, halcones, etc. Serpientes. O a veces con forma humana y algunas características animales. Hombres con cabeza de chacal o de toro. Y lo podemos ver, hermanos, está en las cuevas, se han hallado también, ¿verdad? Mucha idolatría que se vive. Y ahí estuvieron los israelitas como esclavos, ¿verdad? Y cuando salen de ese país, por eso le recuerda a Dios, número 1, no te harás imágenes delante de mí. No te fabricarás ídolos, porque Dios ya sabía de dónde los había sacado. No tardó mucho, hermanos, Israel también ya sabemos la historia, hermanos. Tan pronto se baja Moisés, ahí estaba ya Israel. Hicieron un becerro de oro, Aarón, ¿se acuerdan? Su hermano, el sumo sacerdote. Es que el pueblo me apresionó, ¿verdad? O me forzó y salió dice, salió este ídolo. Ah, sí, nomás salió, Aarón. Un becerro, ¿verdad? De oro. El primer mandamiento que Dios les había dado, estaban ya quebrantando. Pero así era Egipto, hermanos. En Mesopotamia también preferían
eran imágenes con forma humana, hechas de madera y cubiertas de oro o de bronce, tal y como lo encontramos ahí en Daniel capítulo 2, versículos 31 al 45. No lo vamos a ver por el falta de tiempo, hermanos. En Daniel chapter 2, you want to write down 31 through 45, de esa estatua, esa imagen, ¿verdad? Como una persona. Y tenía, hermanos, formas humanas, era hecha de madera y cubierta de oro. Las herejías eran grandísimas, altísimas, y más vale que le dieras la honra y la gloria a eso, o si no morías. Ya sabemos la historia de Daniel también, ¿verdad? Y de los jóvenes también, Sadrach, Mesach y Abednego. O se inclinan o mueren. Dijeron, bueno, no nos vamos a inclinar. Tenemos confianza de que Dios nos va a librar. Y si no, dice, bueno, como quiera, no nos vamos a inclinar. No nos vas a hacer que nos arrodillemos ante una imagen. La valentía de estos jóvenes. En Persia también había una multitud de dioses. Persia, a lot of idols too, right? Pero con el tiempo la idolatría se fue centrando en un dios llamado Ahura Mazda. Ahura Mazda. No sé si ustedes han visto los carros, la marca Mazda, ¿verdad? Y tiene ahí como una palomita, ¿verdad? Así, Mazda es el símbolo. De ahí viene, hermanos, no estoy diciendo que no compren los carros Mazda, porque van a ser idólatras, pero hermanos, de ahí viene. Este Ahura Mazda, este ídolo, se presentaba como un hombre, pero tenía alas de ave. Right? Y de ahí viene. Lo seguimos viendo, hermanos, hoy en nuestros días. ¿Verdad? A veces no nos ponemos a pensar, oye, ¿de dónde salió esto? Estos símbolos que ahora vemos. En Canaán también, hermanos, tenía idolatría, no se diga. Canaán giraba alrededor del dios Baal, muy conocido, ¿verdad? Que se menciona en la Biblia mucho. Asterot, Bel, el dios Dagón, Moloch. Moloch era el que tenía unas manos así, se calentaban las manos, se ponía, era como de fierro, ¿verdad? Y cuando estaba ya rojas, ahí ponían los bebitos vivos, ahí los ponían y se quemaban los bebitos. Moloch, para calmar la ira del dios Moloch, ¿ven? Nisroch, Nibo, Quemos, Terafín, y en fin, hermanos, la lista sigue. No tenemos tiempo de mencionar todos los ídolos ahí de Canaán también. Pero cuando viene, hermanos, Cristo a este mundo, cuando surge el cristianismo, sus seguidores tomaron de Israel este fervor contra la idolatría. Sin embargo, tuvieron que enfrentarse a la idolatría del mundo donde estaban viviendo, el mundo greco-romano, Roma y Grecia. Y también, hermanos, hubo muchos ídolos ahí. Pablo hablando ahí en Atenas. Observo que soy muy religiosos. Y tenían altares de todos los dioses. Y viene Pablo y les predica al Dios no conocido. A ese es el que yo vengo predicando. También, hermanos, ahí en Grecia y en Roma, uno de los grandes problemas fue el culto al emperador. Y tenían imágenes, tenían estatuas del emperador y se veneraban. Se les consideraba como dioses también a estos hombres. Y posteriormente, hermanos, también viene la adoración a imágenes de so-called santos muertos, que ya habían muerto, y viene la idolatría a la que se enfrenta también la iglesia en el primer siglo. Un poquito de historia nada más, hermanos, para ver en dónde estamos también nosotros y de dónde viene todo esto. Y otra vez, como leíamos en Romanos capítulo 1, 18 al 28, salió del cambiar la gloria de Dios y tornarse a la idolatría de seres creados por el Creador. Animales, hombres, reptiles, aves. Cambiaron la gloria del Dios
incorruptible. Lo leemos en Romanos 1:23. Otra vez, si no lo tienen subrayado, les animo a que lo subrayen. De ahí empieza todo el problema de la humanidad, después, claro, de todo lo que ocurre a través de los años. Cambiar la gloria del Dios incorruptible. ¿Cuáles son los ídolos modernos? El título de hoy es la idolatría moderna. Bueno, hoy en nuestros días, hermanos, usted y yo también como cristianos, no es que quizás tengamos una estatua ahí en la casa y le estemos prendiendo una veladora o le estemos dando honra y nos hinquemos, ¿verdad? Y hagamos oraciones a esa estatua. Pero hermanos, hoy puede ser el materialismo, el materialismo. Cambiamos a Dios por posesiones materiales. Puede ser también la avaricia, greed. Ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 5, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Colossians 3:5, dice así la palabra de Dios. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal en vosotros? Dice Pablo. Está hablando de cristianos, ¿verdad? Fornicación, dice, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Greed, right? ¿Qué es? Dice que idolatría. It is idolatry. No tenemos que tener una estatua por ahí, ¿verdad? Inclusive avaricia es idolatría. Porque de ahí viene también, hermanos, ¿cuál es la raíz? Dice 1 Timoteo 6, 9 y 10. 1 Timothy chapter 6, verses 9 and 10. Dice la palabra de Dios: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que unen a los hombres en destrucción y perdición. No está diciendo Pablo que no desees un buen trabajo. Claro, todos necesitamos sobrevivir, necesitamos dar alimento a nuestros hijos, ¿verdad? Y proveerles todo lo necesario. No está diciendo que no busques una buena profesión, pero que no esté en tu corazón esa avaricia, esa codicia, que le estés haciendo porque quieres ganar un montón de dinero. Y para ti, ¿verdad? Ese es el problema, para el yo. Ego. La raíz, dice, de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos que se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando hablamos de los ídolos modernos, cuidado con la codicia. Greed. El que ama el dinero, fíjense lo que dice Eclesiastés en el Antiguo Testamento. Ecclesiastes 5:10 dice así, Eclesiastés, o el predicador, ¿verdad? Salomón. Dice la palabra de Dios, Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Ay, hermano, qué bueno que yo no soy rico. No tienes que tener mucho dinero para amar el dinero. Puedes tener una cuentecita de $1000 nomás en el banco, ¿verdad? Y no te agarras como que, ¿verdad? El amor al dinero, nunca te vas a saciar de él. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos visto a nuestros jovencitos que van creciendo en el Evangelio y después agarran una muy buena profesión, pero se olvidan de Dios, se olvidan de ayudar al prójimo, se olvidan de ayudar al que está en necesidad? También otro ídolo moderno, hermanos, otro ídolo moderno es a veces el trabajo. Work, right? El trabajo, cambiamos a Dios por el trabajo y se nos olvida que le debemos a Dios la honra y la gloria, le debemos a Dios venir a alabarle en su día, que es hoy, ¿verdad? Primer día de la semana. Se nos olvida. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo? Fíjense lo que dice Eclesiastés 2, 22 al 24 también. Eclesiastes 2, 22 to 24. Dice así la palabra de Dios:
porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Es una pregunta. ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo? O sea, ¿qué va a sacar el hombre de todo su trabajo? ¿Nos fatigamos a veces en trabajo? Pues claro que sí, ¿no? A veces, ay Señor, ¿por qué tengo que ir a trabajar los lunes? Y luego sigue diciendo el predicador, porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Dice, esto también es vanidad. Dice, no hay cosa mejor. Entonces dice el predicador, esto es lo que debemos hacer. No hay cosa mejor para el hombre sino que ¿qué? Sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Cuando vienes tú a gozarte en tu trabajo, cualquiera que sea, Dios nos dice, también el apóstol Pablo nos recuerda que no estamos trabajando para el hombre, estamos trabajando para Dios. Y cuando lo hacemos de esa manera va a haber gozo en nuestras vidas y nos vamos a gozar. Cuando estamos trabajando porque amamos el dinero, y le voy a meter overtime hasta que no, pues que tengamos cuidado, porque puede llegarnos también, hermanos, esa avaricia, esa codicia. Y por eso nos dice Mateo 6:33, palabras de quién? De Cristo. Right? Matthew 6:33, lo debemos de tenerse grabado en nuestros corazones, no nada más en nuestra mente, pero en nuestros corazones, ¿verdad? Buscar primeramente, ¿qué más? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las cuales nos preocupamos a veces en demasía, dice, todo eso va a ser añadido cuando tú buscas primeramente el reino de Dios. Y el reino de Dios es su iglesia. Cuando tú buscas congregarte para saludar y para abrazar a tu hermano, hermana en Cristo, esa comunión que tenemos como iglesia, aunque hayamos pasado una semana tremenda, hermano, usted ni sabe lo que pasé por toda esta semana. ¿Tiene razón, hermano? No sé, pero Dios sí. Yo sí. Y yo también pasé por algo, pero no te lo quiero decir. Pero esto es lo bonito, hermanos, cuando buscamos primeramente el reino de Dios, la iglesia del Señor y su justicia. Todo lo demás dice es añadir. Tengas el trabajo que tengas. O a lo mejor no tengas. Ahorita quizás algunos no tengan trabajo, ¿verdad? Pero Dios proveerá. Y haz tu parte también, porque no, Dios proveerá, sí, pero pues si tú no buscas, pues, no haces aplicaciones, pues Dios proveerá, pero tienes que hacer también lo que tienes que hacer. A veces también, hermanos, otro ídolo moderno es el deporte. Algunos por ahí, me acuerdo, un hermano decía, sí, hermano, a mí el deporte me sacó de la comunión con Dios porque los partidos eran los domingos. A veces ya empezó a irse temprano de los servicios, ¿verdad? Unos 10, 15 minutos, porque el partido ya iba a comenzar. Se iba antes de que acabara el servicio, ¿verdad? Y luego dice, ya después, pues, una media hora, porque no, es que hay que prepararnos para calentar mejor. La otra vez me torcí un músculo, ¿verdad? Tuve que irme 30 minutos. Y luego me siguió platicando más, ya después era una hora, después ya ni iba a los servicios de alabanza. Por él, quizás algunos no tengamos eso, ya los que estamos ancianitos ya no, ¿verdad? Pero cambiamos a Dios por actividades deportivas, ya sea de la familia o eventos deportivos, etcétera, etcétera. Y no hay nada malo, hermanos, en ser deportista. Pero acordémonos lo que dice 1 Corintios 6:12, 1 Corinthians 6:12, dice el apóstol Pablo, estas palabras de sabiduría. Dice, todas las cosas me son lícitas, me son permitidas, mas no todas, dice, convienen. Todas las cosas me son lícitas, otra vez, o permitidas, mas yo, aquí está la clave, dice Pablo, yo no me dejaré dominar de ninguna. No te dejes dominar de ninguna cosa que va a cambiar la relación que tienes entre tú y Dios. Que Él sea siempre el número uno y que ya sea el deporte o ya sea lo que sea, que no te impida venir a darle la honra y la gloria que Dios se merece.
A veces también otro de los ídolos modernos es el propio intelecto. El propio intelecto. Ya estamos terminando, no sé un poquitín. El propio intelecto. Cambiamos a Dios por el intelecto humano. Cuando queremos probar todo a través de la ciencia y a veces a través de la pseudociencia. Y a veces quizás tenemos hijos así, que no nos creen, no creen la palabra de Dios, empiezan a crecer y ya empiezan a estudiar la ciencia, empiezan a estudiar otro, empiezan a ver, claro, pues el internet, social media y todo, ¿verdad? The latest trend, y esto ya no les interesa. Y padre, madre, pruébame, porque aquí ya te lavaron el coco, tú eres de los antiguitos. Yo soy de los modernos y tengo el app para todo, ¿verdad? Le pico ahí, es más, yo no tengo ni que picarle. Hoy ya nomás le hablo a Alexa o como se llama la persona que está metida en los teléfonos, ¿verdad? Y ella me hace todo. Ahí estoy en la cama y le pico, Alexa, préndeme la luz. Alexa, préndeme el televisor. Alexa, préndeme la luz. Y le dice, oye, ¿quién dejó prendida la televisión? Pues tú mismo cuando le dijiste Alexa y se te olvidó. Hoy en nuestros días también el intelecto, hermanos, a veces la ciencia, la falsa llamada ciencia. Y esto le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado Timoteo, casi 2000 años antes se lo dice ya Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 6:20, 1 Timothy 6:20, dice Pablo a Timoteo, oh Timoteo, dice, guarda lo que se te ha encomendado. Como que Pablo ya sabía lo que iba a venir, ¿verdad? Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. La mayoría del tiempo, hermanos, social media es lo que es. Vanas pláticas que no llevan a nada. La mayoría del tiempo. Y los argumentos, dice, de la falsamente llamada ciencia. Y otra vez, en aquellos tiempos había mucho de esto. Los grandes filósofos, no salieron allá de Grecia, los grandes filósofos que todavía veneramos, como y los grandes científicos, muchos de ellos de allá de Grecia. Tener cuidado con eso también, y más cuando tú le tratas de enseñar a tus hijos, siempre recuérdales que lo que dice Dios es mucho mejor que lo que dice un libro de ciencia, porque de él mana la sabiduría, y de él mana su voluntad y el amor que debemos de conocer nosotros como hijos de él. Y para terminar, hermanos, uno de los más, podemos decir, peligrosos formas de idolatría es la idolatría a uno mismo. El hermano Eligio hablaba de esto también ahí en la oración de ese fariseo. Se estaba ¿qué? Alabando a él mismo, no estaba ni siquiera hablándole a Dios o hablando con Dios, estaba hablando ¿qué? Consigo mismo, con el yo-yo, Cambiamos a Dios por nuestros propios deseos, nos amamos más a nosotros mismos que a Dios. Fíjense lo que dice Cristo en Mateo 22:37, Matthew 22:37, dice así la palabra de Dios, Mateo 22:37, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu ¿qué? Con toda tu mente. No dice ámate a ti mismo. Ama a tu Dios. Right? El segundo es semejante, vas a amar a tu prójimo también como a ti mismo. En el aspecto de que tú no te vas a hacer daño si estás en tus 5 sentidos, ¿verdad? No te vas a cortar o no te vas a acuchillar. De esa manera amas a tu prójimo, no le vas a hacer daño, ¿ves? Como a ti mismo. Pero primeramente siempre amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, sobre todo. Y no es 50-50, es al 100%. Por eso Pablo también les dice a los hermanos de Galacia en Gálatas 5, 16 y 17. ¿Qué le dice Pablo? Gálatas 5, 16 y 17. Galatians 5, 16 and 17. Digo pues, andad en el Espíritu y
y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es que contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pablo, tan sabio, por medio del Espíritu Santo, claro, nos da esta gran recomendación: no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego dice Gálatas 6:8. Gálatas 6:8 también dice Pablo a los hermanos de Galacia, Galatians 6:8, porque el que siembra para su carne, pongamos atención a esto y subrayémoslo antes de irnos, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Quizás no sea mañana cuando vas a cegar lo que sembraste, quizás no sea en un mes, quizás sea en 10 o 15 o 20 años después, viene la siega. Pero ¿por qué me está sucediendo todo esto? ¿Te acuerdas lo que sembraste hace algunos años atrás? Vienen las consecuencias, por eso es importantísimo sembrar para el Espíritu, para que así ya cuando llegues a una edad avanzada vengan todas esas bendiciones de parte de Dios, ¿verdad? Porque hiciste lo que tuviste que hacer, quisiste siempre agradar a Dios, lo tuviste siempre a Él en primer lugar, y no hubo ídolos en tu vida. Dice Pablo en Gálatas también 2:20, y con eso terminamos, Galatians 2:20, un versículo muy bonito que quizás algunos lo sepamos de la memoria. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo siempre lo hace como que él era el especial. Y cuando amamos a Dios de esa manera, sabiendo que Cristo murió por mí, ya no por todo el mundo, sino lo enfatizo, para mí, es cuando entiendes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es cuando entiendes, yo voy a seguir adelante, no importa si alguien se apartó o no se apartó, si viene o no viene, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé mi compromiso que tengo con mi Dios, por el sacrificio que Cristo Jesús, su Hijo, hizo en la cruz, por la sangre preciosa que fue derramada en esa cruz por mí y por ti. En esta mañana te invitamos, amigo, bueno, ya está, te invitamos, si quieres ser tú hecho un hijo de Dios, quieres hacer a un lado todos los ídolos que quizá hoy en esta mañana tengas en tu vida, ¿por qué no vienes a ser bautizado para el perdón de tus pecados, para que comiences tú esa vida en Cristo Jesús, para que tus pecados sean borrados y te dé Dios ese don del Espíritu Santo, como dice Hechos 2:38. Si así lo deseas, puedes venir mientras cantamos un himno de invitación, puestos de pie los que podamos hacerlo así. Que Dios te bendiga. God bless you.